Al grupo número 4 de Psicología Social nos ha correspondido exponer los procesos psicológicos sociales y lo vamos a hacer en el orden establecido. La percepción, un proceso cognitivo. La percepción es la forma de ordenar en nuestra mente el mundo que nos rodea, pero está altamente influenciada y predispuesta por nuestras expectativas, nuestro estado de ánimo e incluso nuestra cultura. La percepción nos permite dar un significado a la tensión que percibimos de nuestros sentidos y que nos permite experimentar lo que ves no es lo que es lo que tu cerebro interpreta. Para ser más explícitos, diré que, por ejemplo, al mostrar este objeto, tus ojos reciben la luz que va desde la pantalla hasta la córnea. Enseguida, el nervio óptico registra esas señales y las envía directamente al cerebro. Esto sería la sensación. Luego, el cerebro hace una interpretación de la información, diciendo, por ejemplo, es un juguete, es de color azul, me sirve para jugar e incluso podría traer algunos recuerdos a la mente. Este proceso sería la percepción. Entonces decimos, la percepción es la interpretación que hace el cerebro acerca de lo que está recibiendo. La percepción también está muy influenciada por nuestras motivaciones y emociones. Por ejemplo, si subo una montaña con música triste, es muy posible que me parezca que esta montaña está muy empinada y el camino es demasiado largo. Pero si es que escucho música animada y camino con un grupo de amigos, percibo que esta montaña es muy corta y es menos empinada y el camino se me hace liviano. Para finalizar, diré, el todo es diferente a la suma de las partes. Gracias. Uno de los procesos psicológicos sociales es la impresión. ¿Qué es? Bueno, es la primera opinión que solemos tener de las personas, que observamos, conocemos o simplemente nos usamos. Entonces, una impresión es un fenómeno interactivo, donde hay un individuo que percibe y una persona que es percibida. Aunque tengamos poca información, nos formamos impresiones completas de las personas. La primera impresión, los rasgos observados en una persona, si es frío, si es cálido, si es habilidoso, si es colaborador, pueden actuar como rasgos de mayor impacto o rasgos que tienen menor impacto o negativos podría ser. Los rasgos positivos generarían una imagen favorable y los rasgos negativos una imagen desfavorable por medio de la impresión. Un ejemplo sería, yo veo a una persona salir con una bata blanca, un estetoscopio en el cuello con adornos infantiles y yo percibo, lo primero sería, es un médico, pediatra, sabe de salud, sabe atender a los niños, sabe de medicina, una persona culta. Entonces, esta sería mi primera impresión de una persona si es que sin haberla conocido. Bueno, muchas gracias. Hola, mi nombre es Eduardo, voy a hablar sobre actitud y atribución. Actitud es un estado de disposición mental y nerviosa en respuesta a alguna experiencia de un individuo, a toda clase de objetos o situaciones. La perspectiva del modelo de la acción razonada postula una concepción unidimensional de la actitud como fenómeno afectivo, pero determinada por las creencias sobre el objeto. Es una respuesta afectiva en relación a una circunstancia. Ejemplo, la pandemia. ¿Cómo es tu actitud frente a esta pandemia? Las fuentes de formación de estas actitudes pueden ser la familia, escuela, medios de comunicación. Otro de los procesos psicológicos es la atención. El tema de la atención es muy conocido y entendido dentro de nuestro ámbito cotidiano. Todos sabemos qué es lo que significa poner atención, pero deberíamos de respondernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? ¿Se pone atención a todo estímulo por igual? Otra de las preguntas podría ser si es un proceso único o está relacionado o están relacionados entre sí. Estas son algunas de las preguntas que deberíamos de resolver con respecto a la atención. La atención tiene determinantes que son internas y además que son externas.
Además, también tiene algunos tipos, los cuales pueden ser voluntarias, involuntarias y también se da una atención de manera habitual. La atención se interrelaciona con algunos aspectos, los cuales podría ser el razonamiento, la conciencia, la inteligencia, la emoción, las acciones y también podría ser la voluntad. Entonces, una de las concepciones, una de las definiciones que podríamos dar con respecto a la atención es que es un organizador de la mente, que además está sosteniéndose en la percepción y en los sistemas de memorias y de respuesta, que además selecciona la información que llega del exterior para constituir una experiencia psicológica y de acuerdo a ello se da una acción. Otra concepción de la atención es el proceso selectivo de la información necesaria, la consolidación de un programa de acciones elegibles y además de mantenimiento de un control permanente sobre el curso de los mismos. La atención también tiene una fuerte relación con otros procesos que consisten en una especie de selección y de organización. Uno de los ejemplos más claros que nosotros tenemos con respecto a lo que es la atención es que los seres humanos estamos rodeados de múltiples imágenes que de una u otra forma nos llamarían la atención y además también nos permitirían a nosotros captar todo lo que encontramos en nuestro entorno. Definitivamente, en un momento no podríamos percibir todo a la vez, sino simplemente percibimos aquello que vamos a prestar atención o que en realidad nos interese. Bueno, en todo caso, la atención vendría a ser o podríamos concluir que es un proceso selectivo de información y que nuestra mente se encarga de organizarlo. Disonancia cognitiva. Esta teoría tiene que ver con las opiniones y las actitudes de las personas, es decir, entre lo que conocemos y lo que hacemos, ¿no? Allí encontramos contradicciones, muchas veces lo que conocemos y lo que hacemos, ¿no? Ejemplo, si deseo alimentarme, sé que alimentos tienen sustancias nutritivas buenas para la salud y sé que alimentos son dañinos para la salud. Pero resulta que cuando decidimos comemos alimentos o ingerimos alimentos chatarra, por ejemplo, y esos son dañinos para la salud. Ahí hay una contradicción en lo que sé y en lo que hago, ¿no? O, por ejemplo, de los fumadores, ¿no? Sabiendo que fumar es dañino para la salud, resulta fumando, ¿no? Entonces, hay una contradicción. Conozco que el fumar es dañino, pero sin embargo, mi acción hago todo lo contrario, ¿no? O también puede haber otro ejemplo, sabiendo que yo debo ingresar a las 8 en punto a mi trabajo, pero resulta que ingreso 8:05, 8:10, entonces hay una contradicción entre lo normado, entre lo que conozco que debe ser mi trabajo y en mi práctica, ¿no? Social, ¿no? De ingresar al trabajo, ¿no? Entonces la disonancia cognitiva es la contradicción entre lo que conocemos, ¿no es cierto?, y lo que hacemos, entre nuestras opiniones y nuestras actitudes. La teoría de la atribución trata de la forma en que un individuo utiliza la información para llegar a explicaciones causales para eventos y elaborar un juicio de causalidad. Entonces, para conocer el porqué del comportamiento de los otros, nos concentramos en información relacionada con tres fuentes principales. El consenso, que es la medida en que otras personas realizan o reaccionan a estímulos de la misma manera que la persona que consideramos. Enseguida tenemos la consistencia, medida que un individuo responde de la misma manera ante un estímulo o situación en diferente ocasión a lo largo del tiempo. Por último tenemos la distintividad, medida en que un individuo responde de la misma manera ante diferentes estímulos o eventos. Cognición social. Es el conocimiento que tenemos de las personas y sus actividades. En realidad es la mediación entre la situación social y la conducta social. Estudia básicamente la conducta social, sus ideas, sus categorías y sus principios, ¿no? Intervienen procesos cognitivos como la memoria, la atención, la percepción, etc. Además de esos procesos, también intervienen procesos psicológicos, sociales, como la comunicación, la atribución, entre otros, ¿no?
Considera contextos diferentes de interacción social, acontecimientos, formas de intervención social. Ejemplos, vemos a una persona alegre, con rasgos psíquicos muy contentos, implica que le ha ido bien, que sus actividades han sido positivas en su desarrollo. O también cuando vemos a una persona con una cara diferente, decimos, ¿qué te pasó? ¿Por qué esa cara? ¿Algo te ha sucedido? ¿Estás triste? ¿Las actividades no te salen bien? O cuando vemos o observamos una imagen de un niño y decimos, este niño está contento, alegre, feliz, o todo lo contrario. También puede soler en nosotros mismos cuando nos observamos o nos vamos al espejo, vemos, estamos un poco demacrados, nos ha sucedido esto, etc. En la práctica, la cognición social es el conocimiento de la conducta social a través de algunos procesos tanto cognitivos y procesos psicológicos. Gracias.